Saludos, bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, un privilegio estar aquí nuevamente en la parte número 4 del programa En Medio del Terrorismo, al final del día, aquí con nuestro hermano Remy. Amen. Estamos contentos, estamos con gozo para continuar una vez más, así es que la semana pasada nos quedamos en un tema interesante, en un tema en donde esperamos continuar hoy. Así es que antes de empezar, comparte este video. Si usted tiene amigos a los cuales esto sería de bendición, compártalo ahí en Facebook, póngale share y compártalo que estaremos hablando de temas muy importantes. Nos hemos asegurado que la cámara no se caiga en esta semana, así es que tuvimos un buen momento la semana pasada, un momento de gozo, pero es un gusto, es un privilegio estar aquí. Así es que mientras ustedes invitan a sus familiares, estoy checando a ver si el sonido se escucha bien, se escucha perfecto. Así es que vamos a hacer una oración. Amen. En lo que nuestros hermanos invitan a sus amigos. Amén. Padre nuestro, te damos tantas gracias. Gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de estar aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad nuevamente, Señor, de venir y escuchar tu palabra, estudiar tu palabra juntos, edificarnos, Padre, porque la importancia que tenemos, Señor, dentro del reino es edificarnos unos a otros, Padre. Te pedimos que en este tiempo que vamos a estar compartiendo, podamos, Padre, ser edificados a través de tu palabra. No queremos debatir, simplemente queremos exponer tu palabra, Señor. Queremos edificar y queremos traer luz, queremos traer claridad. Ayúdanos, guíanos, Espíritu Santo, Padre, para que podamos seguir hacia adelante, Padre, y podamos, Señor, tener un buen tiempo, Padre. Ayúdanos, ayuda a nuestros hermanos, ayuda a nuestros pastores, ministros, todas aquellas personas que se están conectando, Padre, para que todos juntos podamos entender cuál agradable y perfecta es tu voluntad, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos tantas gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, varón, hoy estamos súper contentos, de verdad, porque hoy estamos hoy es el cuarto, ¿verdad? Cuarto o quinto, en medio del terrorismo. Yo creo que estamos en el cuarto, ¿verdad? Cuarto. Y esto se está poniendo bien interesante. Muchas personas están compartiendo y haciendo preguntas y también comentando sobre este tema que se ha puesto bien caliente, bien tremendo, buscando el balance en todo, y no solamente el balance, sino entender dónde vino las diferencias, las separaciones, porque en sí somos un solo cuerpo, somos vamos a una misma meta, servimos a un mismo Dios. Y bueno, hay tantas diferencias a las cuales hemos aclarado, hemos tocado las diferencias entre lo que es la comunidad judía, la diferencia entre lo que es la comunidad mesiánica, la diferencia lo que es entre la comunidad cristiana. Y estamos viendo que toditos, amén, tienen el mismo punto, el mismo goal, la misma meta, por decirlo así. Pero hay diferencias en la cual a veces nos separan y tenemos que entender nuestro rol. Hay un rol que todo el mundo toma, y yo creo que es importante poder, como vimos la semana pasada, ver dónde estaba la separación, que sabemos que habían dos casas. Para recalcar lo que tocamos, habían dos casas, o conocido como las dos casas, casa de Israel, la cual acabamos de tocar, que eran llamados los gentiles, ¿verdad? Los que eran esparcidos por todo el lugar, y entonces estaba la casa de Judá, que son los que hoy es conocido como judíos. Amén. Pero sabemos que Dios le dio la promesa no a una sola casa, sino le dio la promesa a Jacob, a Israel, a toda la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, en cual eso lo incluye a nosotros también. Y en una forma u otra, durante el tiempo, nos hemos separado no quiero usar la palabra costumbre, pastor, pero nos hemos olvidado de los principios. Y no todos los principios, pero hay muchos principios en los cuales ambas casas necesitan tomar otra vez. Y yo creo que ahí es donde vamos a conseguir el balance. Y lo tremendo de todo esto, pastor Juan, estamos hablando de esto hoy. No lo puedo enseñar ahora porque estamos ahora mismo en vivo
por la cámara, pero hoy, usted sabe que en Facebook salen las memories. Y entonces hoy, siendo el cumpleaños de mi hija, happy birthday, Abby, Abby. happy birthday, Abby. Yes, happy birthday. Hoy salió The Memories de una de las memorias en la cual ella estaba. Y la cosa de lo cómico es que yo oprimí para verlo todos los memories. Usted sabe que usted puede ver el memory que sale o puede ver todos los memories que salieron durante esa fecha en diferentes años. Y oprimí el memory y abrí. Y en uno de los memories salió una foto que yo posteé de años atrás. Años atrás. Y me reía porque era cuando las primeras dos nenas mías eran bien pequeñitas. Y Talita, la segunda, estaba aprendiendo a usar el baño. She was a potty trained. Y lo cómico es que yo tomé esta foto sin ella darse de cuenta. Y en la foto, la voy a postear después en el comentario, está mi hija mayor, bebecita todavía, yo creo que tenía 4 años. Ella sentada en el baño. Y entonces al lado había el potty pequeño de bebé. Y ella trae a Talita, la cual yo creo que tenía 2 años en ese tiempo, y la sienta en el potty y le está enseñando cómo usar el potty. Y la foto es tan tremenda, pero la cosa es, digo esto porque cuando vi esta foto, y van a entender cuando lo vean, me hizo recordar de este tema, de las dos casas, la casa de Judá, la casa de Israel. Y yo miraba la foto y yo veía como mi hija trataba de enseñarle a su hija, a su hermana pequeñita, a cómo usar el baño. Y la forma que se ve, la paciencia que le mostraba. Y usted veía a mi hija menor poniendo atención. Y me puso a pensar que, cuando lo vi, yo dije, wow, la casa de Judá y la casa de Israel. Qué interesante que así es como debemos de estar. La casa de Judá siendo los hermanos mayores. Y la casa de Israel siendo todas las demás naciones, los que ya hemos entendido que antes eran gentiles, amén, son los hermanos menores. Y bueno, hay que buscar una forma de que el mayor y el menor se ayuden, porque ambos tienen mucho que dar, amén. Y yo creo que ahí es donde tenemos que regresar otra vez a ese principio. Y yo creo que el tema de hoy va a ser bien interesante en ese tópico de las dos casas y los dos hermanos. Sí, como decíamos la semana pasada, hubo una separación y hay que entender, la historia está ahí para confirmarlo. Y la semana pasada no teníamos el dato, de hecho, de qué fue lo que pasó, pero vemos que después de la expulsión de Claudio, Aquilas, Priscila salen de Roma, y ahí es donde yo creo que empezó todo. Entonces, después vemos el concilio de Nicea y todos los puntos que salen del concilio de Nicea. Y cómo después, a través de la historia, vemos los diferentes concilios del año 300, el año 500, el año 700, y cómo a través de cada concilio se van separando en sí la iglesia de lo que son las raíces. Vemos como consecuencia del concilio de Nicea, del año 325, Constantino, prácticamente todo aquel que celebrara todo aquel que quisiera celebrar lo mismo que celebraban los judíos, iba a ser cortado. Y ahí es donde empieza la separación, ¿verdad? Y esto es importante para que usted continúe. Esto es punto histórico también, ¿verdad? Punto histórico. Ahí está los diferentes concilios de la iglesia. Entonces, hasta llegar al punto en donde estamos ahora, que no conocemos nada de lo que era el principio. Y ahí es donde viene el revolucionar de las raíces hebreas, conocer las raíces hebreas. Y en sí, como decíamos la semana pasada, surge el comentario de que, ok, entonces ya estás estudiando raíces hebreas, o ahora ya no eres cristiano. Y eso, ahí es donde empieza la confusión, pero realmente yo creo que es entender que si nosotros somos cristianos, somos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, y se supone que debemos hacer lo que Jesús hizo. Interesante, pero digo lo mismo con los mesiánicos también. Yo digo, sí, nosotros todos somos mesiánicos también, porque es una persona que está esperando al Mesías. Exacto. Entonces, tenemos que llegar a tener un acuerdo, el hermano mayor, que es el judío mesiánico que lleva más tiempo en esto, a ayudarnos a nosotros a poder entender, a ir revalorando nuestra identidad, la identidad que tenemos como hijos de Dios. Y el hecho no es decir, bueno, ya no eres cristiano, que al contrario, ahora nos hace ser seguidores de Jesús a un grado aún mayor. Y todo esto nos trae claridad. Entonces trae claridad en ambos grupos. En ambos grupos.
Wow, interesante, pastor, porque yo creo que lo que usted está diciendo es algo que muchas personas también, antes de seguir al punto que quiero llegar, muchas personas dicen, esto es bíblico, todo lo que usted está hablando, esto viene de la Biblia, donde se comprueba todo esto, porque en sí hay que mostrar, no solamente bíblicamente, pero históricamente, como usted está mostrando, que sí había una separación, que esto no es algo en la cual se están inventando, porque yo he escuchado hasta muchas personas decirle, esto es una secta, o esto es un movimiento nuevo, la cual no es así. Esto es una palabra de reino que ha estado por miles ya de años, y se ha hablado, se ha proclamado hasta en el tiempo de Noé también, y eso lo vamos a estar hablando más después. Pero en el tiempo de Noé, todo esto no es palabra nueva. Más sin embargo, la gente tiene que entender, los hermanos tienen que entender que sí, en un punto había una separación y hay que regresar otra vez. Y me gusta ese punto que usted está diciendo. Entonces, de eso se trata el movimiento de raíces hebreas. No es en sí una secta, no es en sí sacarte de la iglesia como muchos dicen, porque hay dos partes, hay dos partes en donde dicen, no, antes que era cristiano y ahora que ya estoy acá. Seguimos creyendo en Jesús, en Yeshua, en el Mesías. Somos seguidores de Jesús, somos cristianos, somos seguidores del Mesías. Entonces, de eso se trata, de ir aprendiendo. Mira, a veces como iglesia rechazamos todo, a veces como iglesia tendemos a rechazarlo todo, pero si nos damos cuenta como iglesia, aplicamos principios que son bíblicos y que realmente le fueron dados a los judíos. Si nosotros decimos, las fiestas son de los judíos, el Shabbat es de los judíos, el día de descanso es de los judíos, es todo eso de los judíos, entonces ¿por qué como cristianos seguimos practicando la presentación de niños? Que es un punto judío, que es un punto, dice, al octavo día traerás y presentarás a tus hijos. ¿Por qué seguimos practicando el diezmo, que fue un mandamiento en el templo? ¿Por qué seguimos practicando el ungimiento con aceite? Que era una práctica del templo, que era una práctica cuando tú ves Santiago, cuando dice, si alguno está enfermo, venga, tráigalo a los ancianos y con aceite. Pero más que todo eso, cuando tú vas al punto histórico, se estaba refiriendo a la lepra, tráiganlo y únjalo con aceite, ponga el aceite por la lepra. Ahora como cristianos nosotros decimos, cualquier enfermedad, tráigalo y lo ungimos con aceite. Y hasta cierto punto no está mal, es bíblico, pero son principios que se encuentran en las instrucciones y en la comúnmente llamada ley de Dios, en la Torah. Si nosotros no tenemos problema en practicar todo esto, ¿por qué si tenemos problema en cuanto empezamos a hablar del día de descanso, empezamos a hablar de las fiestas, empezamos a hablar de ciertos principios que también fueron dados para nosotros como seguidores del Mesías, como seguidores de Jesús? Al final del día, cuando vemos la gran comisión, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Y hay una traducción que me gusta que dice, y enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Sí, así, y la Reina Vanela lo dice también. También. Entonces, tenemos que entender las dos casas. Y yo creo que lo que habíamos preparado, la parábola del hijo pródigo, es una enseñanza poderosa en donde nos enseña nuestra posición, de qué lado estamos y cómo debemos funcionar. Porque tenemos dos hijos. ¿Y entramos? Entramos. Tenemos dos hijos. Dice que uno fue con el padre, parafraseando la historia. Yo sé que ustedes la saben en casa, pero parafraseando, tenemos dos hijos. Uno viene con el padre y le dice, dame todo lo que me pertenece, que ya me voy a ir por allá. Y el otro se queda ahí. El otro se queda en casa. Escuchen eso para los que no han escuchado. Mientras el pastor sigue desglosando esto, lo que no han escuchado, especialmente la diferencia o las parábolas, la enseñanza de las dos casas, amén, para que ustedes puedan entender un poquito más la separación, pongan atención a lo que el pastor está hablando en el libro de Lucas capítulo 15 de la parábola del hijo pródigo, porque lo hemos escuchado un sinnúmero de veces predicado, pero el significado profundo, hay un significado profundo. Es más, entre la cultura, amén, donde se habla de las perlas, se está hablando de la revelación, de lo que está escrito
en la Torá y lo que está escrito entre los profetas también. La perla no solamente es cualquier palabra, en sí la revelación de la perla es lo que está escondido en su enseñanza, y la parábola del hijo pródigo, la enseñanza escondida es de las dos casas, y queremos que ustedes escuchen esto. Sí, pastor. Sí, dice versículo 14 del libro de Lucas, capítulo 15, dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí hay hermano, no siga, porque hay una palabra brutal. Nadie le daba. Y volviéndose en sí, hoy, aquí está un punto bien poderoso, dice, y volviéndose en sí dijo, esto es lo que me explota la cabeza, dice, y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me iré, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Dónde está el trono de Dios? En el cielo. He pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Vamos a detenernos aquí. Yeah. Dice que él fue y lo malgastó todo. ¿Sí? Y después fue y terminó cuidando cerdos. Un animal inmundo para un judío. Un animal que recoge basura para en la cual... Dilo. A ver, antes de decirlo primeramente, siga por ahí para que podamos brincar ahí a llegar a ese punto, porque hay una revelación bien grande. Ahí mismo se comprueba las dos casas, nada más en ese verso. Pero antes de yo decir eso, ellos tienen que escuchar la historia primero. Siga, varón, siga. Lo que llama la atención es que estaba ahí queriendo llenar de su vientre con las algarrobas, la comida de los cerdos, y nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí quiero parar, porque dice, él vuelve en sí, y lo primero que le viene a la memoria es los criados, los sirvientes de la casa de su padre. Y dice: ¿cuántos sirvientes hay en la casa de mi padre que tienen una buena vida? Viven mejor que lo que yo estoy ahorita. Él conocía el carácter del padre. ¿Por qué? Porque durante toda su vida él había visto cómo el padre trataba a sus criados. Él había visto y dice: tienen abundancia de pan. Fíjate lo que habla, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Durante toda su vida este joven había visto el carácter de un hombre que trataba con dignidad, trataba con justicia, trataba con amor a sus sirvientes. ¿Y sabe qué es lo que nos revela eso? La Torá, las instrucciones, la palabra de Dios nos revela cómo nos trata Dios. Cuando nosotros entendemos todo esto, entendemos el carácter de Dios, entendemos la abundancia que Dios le puede dar a una persona. Cuando este joven vuelve en sí, dice: ¿qué estoy haciendo? Mi padre es un hombre justo, es un hombre recto, es un hombre que trata con dignidad a sus criados, trata con dignidad a sus jornaleros. Iré a casa de mi padre porque yo sé que aunque ya no sea su hijo, porque el plan del muchacho era: yo me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, hazme uno de tus sirvientes porque yo sé que me tratarás dignamente. Wow. Y again, para los que están escuchando, lo que el pastor está hablando de las dos casas. El hijo pródigo, antes de yo entrar en esto, el hijo pródigo es la perfecta representación y parábola de las dos casas. La separación entre judíos y gentil, o casa de Israel, o en este caso, digamos, nuestros hermanos cristianos también. Mire, yo voy a ser franco, tenemos que ser franco, porque a veces usando muchos términos la gente está como, cuando escuchan la casa de Israel, en cualquier segmento aquí, o sus pastores, cuando escuchan la casa de Israel, yo inmediatamente quiero que usted piense en
los hermanos cristianos, en todos los lugares, amén, nuestros hermanos cristianos, amén. No le vamos a llamar gentiles, ya hemos aclarado que un gentil es un extranjero, una persona ya lejos, y éramos gentiles, ¿se acuerda lo que dijo Pablo? Pero ya no más, amén. Cuando usted escucha la casa de Israel, de inmediato, yo quiero que en este segmento usted diga, ok, nuestro hermano cristiano. Cuando escuche la casa de Judá, amén, nuestro hermano judío. Yo quiero que ustedes tengan eso en su mente para que así la gente no se confunda. Esta parábola claramente, varón, está hablando de nuestros hermanos cristianos y nuestros hermanos judíos, de las dos casas, amén, para que todas las personas ya tengan la revelación de esto. Interesantemente, usted dijo algo que it blew my mind. ¿Por qué? Porque lo primero que vemos es que los dos hermanos son del mismo padre y de la misma casa. Que eso, no habían dos casas, ¿no? Eran de la misma casa. Ahora, interesantemente, hay dos puntos que podemos ver proféticamente también, porque esto es confirmando Ezequiel capítulo 37, verso 19, cuando habla de las dos casas, que serán una otra vez, cristianos, judíos, amén. Serán uno, serán Israel, amén. Escuchen esto bien interesante que me impactó, brother, con esto. Usted dijo, cuando mencionó del verso que dice que estaba comiendo entre los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora, lo próximo fue lo que también me impactó, lo que él dijo. Cuando él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi... Escuchen esto, bro. En casa de mi padre, miren esto, en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Oh my God. La palabra para pan y para casa en hebreo es la palabra Bethlehem. Escuchen esto, ¿okay? Esto es importante, amén. La casa de pan, amén. La casa de mi padre, que viene Yeshua también, donde nace Bethlehem. Él dice, en la casa de mi padre, amén, los jornaleros tienen pan. En otras palabras, el que entiende la casa del padre, el que entiende la cultura de Israel, entiende primeramente que lo que es inmundo no entra en la casa del padre. Interesantemente que en la casa de su padre estaban comiendo pan, la cual es algo común en el Shabbat, la cual es algo común en todas las fiestas. Y dicen, ellos están comiendo pan, más sin embargo, por salirme de la casa de mi padre, yo estoy ahora comiendo inmundicia. Lo primero que Dios les da cuando van en el desierto, maná, pan del cielo, abundante pan. Israel nunca tuvo necesidad de pan. Todas las mañanas tenía pan. Ustedes están escuchando esto. Ustedes están escuchando. Prácticamente, cuando dices en el reino de mi padre, muchas moradas, hay abundancia de pan. Pero cuando uno se sale fuera de la casa del padre, entonces uno tiene necesidad y entra en inmundicia sin darse de cuenta. Porque cuando estamos en necesidad hacemos a veces cosas que no queremos, a veces nos vendemos, a veces, cuando hablo de vender, estoy hablando de la palabra, amén, nos vendemos, a veces, es por eso que muchos, mire, pastor, yo he hablado con sinnúmero de ministros que conocen esto, entienden las dos casas, entienden que ellos son Israel, entienden que hay que volver otra vez a la raíz de todo esto, pero no se atreven. Escuchen esto no lo estoy, I'm not making it up, no lo estoy inventando, no se atreven porque piensan que van a perder gentes, van a perder sus llamados, van a perder invitaciones. Muchos prefieren no hablar de eso, muchos prefieren mejor ellos mismos hacerlo ellos solos, la cual es entendido porque todo el mundo va a un proceso, pero cuando estamos fuera de la casa del Padre, amén, esto es lo que sucede. Amén. Nosotros entramos en lo que es necesidad, desesperación, entramos en qué voy a hacer, mi ministerio, etc. Pero cuando entendemos, amén, que nosotros tenemos que regresar a la casa del Padre, amén, Él nos da de su abundancia de pan, la cual representa provisión, la cual representa su palabra, la cual representa tantas cosas, amén. Pero cuando estamos fuera, cuando el hijo pródigo salió fuera de la casa del Padre, él entró en inmundicia. Y me gusta, y no quiero que nadie se ofenda en esto, pero me gusta
el punto que usa en la parábola, porque dice que él fue a comer de las migajas de los cerdos. En otras palabras, está usando la palabra cerdos, la cual representa inmundicia. Y la cual eso no se encuentra en la casa de Israel. Ahora, ¿quieres escuchar algo tremendo? Right. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. So, el hijo pródigo que estaba en casa, voy a decirlo, el hijo pródigo que estaba en casa de su padre, que se separó, ¿fue porque estaba entonces detrás de los afanes? Porque en sí, dice la escritura, que él pidió lo de él. Él dijo, dame mi herencia. Te puedes dar cuenta porque dice, y en unos días lo malgastó todo. Tomó todo lo que tenía, y en unos días dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, lejos del reino, lejos de la casa, apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Wow. Qué tremendo, brother. Esto es algo... a mí la palabra me dice que vivió desordenadamente, o sea, vivió perdidamente. Vivió como un extranjero, la cual es la palabra goyín. Como un goyín, se fue, lo malgastó todo, pero él nunca dejó de saber quién era el Padre. Él dijo, si yo regreso y yo le pido perdón, y le digo, Padre, he pecado contra el cielo, primeramente, porque el cielo es el trono de Dios. He pecado contra el trono de Dios y he pecado contra ti. Ya no quiero ser tu hijo, no soy digno. Él dice, no soy digno. Por todo lo que he hecho, por todo lo que he transgredido, por todo lo que he cometido, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hazme como a uno de tus sirvientes, porque yo sé que tu justicia me dará abundancia de pan, aún siendo un sirviente. Wow. Cuando nosotros entendemos, pero la Biblia no dice que seremos siervos, pero la Biblia dice que cuando nosotros entendemos y sabemos quién es el Padre, no importa lo que hayamos hecho, no importa donde estemos, venimos y le decimos, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, perdóname. La Biblia dice que nos limpia, nos hace sus hijos. Es más, Jesús dijo, ya no son mis siervos, pero ahora serán mis amigos. Ahora Dios nos da un nivel aún más alto y dice, los haré mis amigos. Imagínate cuando entendemos el reino y cuando comprendemos la misericordia, el amor, y todo eso nos lo hace aprender la palabra desde su perspectiva original, entender que es un Dios de gracia, sí, pero es un Dios que también nosotros tenemos responsabilidades, y eso al aprenderlas, las responsabilidades nos enseñan el corazón de Dios. ¿Sabías tú que las fiestas te enseñan el corazón de Dios? Las fiestas te enseñan el corazón de Dios. El Shabbat, el día de descanso, te enseña la provisión de Dios. Te enseña lo que Dios quiere hacer contigo. El que Dios haya apartado un día, separado un día, lo haya llamado santo, lo haya llamado diferente, no común a los demás, pero diferente. Y dice, este es el día que yo quiero morar en tu casa contigo. Usted sabe que, pastor, lo que me llama la atención de esto es que el hijo pródigo, que sabemos que es la representación de la casa de Israel, o como ya hemos entendido nuestros hermanos cristianos, amen, el hijo pródigo decidió, mire, estando en la casa, amen, él decidió
salirse de la casa y tener una mentalidad de extranjero. Y llegó un punto que él dijo, yo no quiero seguir siendo un goyim, un gentil. Yo necesito regresar a mi padre. Y lo interesante, digo esto porque él, por linaje y por su sangre, él todavía era hijo de su padre. Él entendía, como usted decía, él entendía quién era su padre. Pero su mentalidad por afanarse, querer otras cosas que no sea lo que estaba en la casa, él entró en una mentalidad como un extranjero. Entró en una mentalidad de un goyim, se envolvió en inmundicia, se envolvió, se fue tan lejos de los principios de Dios que se envolvió entre inmundicia. Y llegó un punto que él dijo, you know what? Hay algo que me falta. Yo me recuerdo como yo era antes. Yo me recuerdo en la posición en la cual yo estaba. Yo me recuerdo la casa de mi padre. Y donde yo estoy no es suficiente. Hay algo, y yo he hablado con tantas personas, varón, que cuando entran y esto le pega, esta revelación de la palabra, le pega en su espíritu, algo le conmueve. Ellos dicen, no sé por qué, hay algo que necesito saber más, y ellos no entienden que es el arma como el hijo pródigo que está diciendo, yo necesito regresar a la casa de mi padre. Y no es nada que esté en mar, pero hay una profundidad, hay algo más que el Espíritu está llamando. Y por eso es importante que nosotros regresemos como el hijo pródigo a lo que es volver a la casa del Padre y poder regresar a la casa del pan que nosotros deseamos, necesitamos, que la iglesia, que el pueblo de Dios necesita en ambos lados. Y eso nada más hablando de la casa de Israel. La próxima semana yo creo que tenemos que entrar en la casa de Judá, porque algo sucedió ahí también cuando el hijo regresó. Con el otro hijo, exactamente. Ahí nos vamos a dar cuenta lo que sucede con el otro hijo. Nos vamos a dar cuenta qué pasa cuando el padre ve que el hijo viene arrepentido. ¿Qué pasa? Y es lo mismo que pasa con nosotros. Todo esto nos enseña. Yo siempre le digo a la gente, es normal que nos espantemos y digamos raíces hebreas y vamos a empezar con esto y judaísmo y tanta cosa, pero cuando empezamos a ver las raíces hebreas, realmente empezamos a saber quién es Dios. Número uno, empezamos a comprender y a entender quién es Dios, porque muchas veces como cristianos, seamos sinceros, muchas veces como cristianos tenemos la mentalidad de él. Había una palabra, y de hecho lo hablaba en estos días en el trabajo. Soy bendecido a través de mis méritos. Dios me bendice por lo que yo hago. Si yo oro, si yo ayuno, si yo diezmo, Dios me bendice. Y muchas veces entramos en una mentalidad en la que, ahora Dios está obligado a bendecirme porque yo oro. Dios está obligado a bendecirme porque yo voy a la iglesia. Dios me tiene que bendecir porque yo ayuno. Pero cuando entendemos a través de las raíces hebreas quién es Dios, Dios nos va a bendecir por quién es Él y no por lo que yo hago. Lo que yo hago es lo que externa mi amor por lo que Él hizo. El celebrar una fiesta y el celebrar un Shabbat no es porque yo estoy obligado, sino al contrario, es una forma de decir, Padre, porque sé quién tú eres y por lo mucho que te amo y por lo mucho que tú me bendices, Padre, yo te quiero agradar y te quiero alabar. Ahora, Pastor Juan, antes de cerrar, porque yo sé que el tiempo ha avanzado, yo quiero hacerle una pregunta con todo esto que usted está diciendo. Entendiendo la raíz, volviendo, hacia la casa, volviendo a la raíz otra vez. ¿Esto ha hecho su creencia más fuerte? ¿O cómo usted se siente ahora? ¿Lo ha hecho más fuerte esto? ¿Le ha levantado su fe? ¿Le ha cambiado? Qué bueno que preguntas eso, porque muchas veces lo primero que se tiende a pensar es, hay confusión. O va a haber confusión, o va a haber división, o va a haber tanta cosa. Pero créame, esto crea una convicción aún más fuerte de quiénes somos. Yo no me he vuelto loco, y al contrario ahora mi amor y mi pasión. Antes, tú le puedes preguntar a mi esposa, antes yo era un apasionado por el Señor. Ahora mi pasión es
al doble de lo que antes era. ¿Por qué? Porque el amor, el fuego, todo lo que sé y lo que he estado aprendiendo de mi Padre y del Salvador, de Mesías, de Mashiach, que vino y dio su vida por nosotros, y el saber que me dio un lugar que yo no merecía, pero a través de su sacrificio, a través de lo que Él hizo, entré y ahora soy salvo por gracia. Digo, wow, tengo un lugar que no merecía. Tú me salvaste por gracia. Ahora la salvación es por gracia, pero la obediencia y bendición. No quiere decir que porque yo hago algo Dios me va a bendecir, pero porque yo hago algo le estoy diciendo, Señor, te amo. Ya mi vida no se basa en méritos. Mi vida no se basa en que tengo que orar porque es una obligación. No, tengo que orar porque es un privilegio el hablar con Dios. Tengo que ir el viernes en la noche, tengo que ir a la mesa y tengo que separar el día porque es un privilegio que tengo el decir, este día es un día kadosh, es un día santo, es un día apartado que el Señor hizo para Él y para mí. Entonces, eso es una bendición. Y esto, en lugar de crear una confusión, en lugar de crear algo que me volviera loco, me hizo amar más al Padre, amar más a Jesús y decirle gracias por todo esto, porque la verdad yo me puedo reflejar en el hijo pródigo, entender y decir, ahora sé quién es Dios. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hablaba lo que no entendía, mas ahora lo que digo, lo digo por la revelación. ¿Por qué? Porque Job tuvo una revelación con Dios, tuvo una revelación con el eterno Rey, y que cuando tú ves la cuestión, cómo Dios cuestiona a Job, yo me hubiera quedado sin palabras también, porque le dice, ¿quién le dijo al mar? ¿Y quién hizo esto? ¿Y acaso tú estabas cuando fue fundada la tierra? Y, cuando ese encuentro que tuvo Dios con Job, le llegó a decir a Job, hablaba lo que no entendía. Y mira que él iba así y hacía sacrificios. Y mira que en el trono, el mismo Dios Altísimo le dijo a Hasatán, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay ninguno otro en la tierra tan justo como él. Pero más aún así él dice, hablaba lo que no entendía. Wow. Todo esto, en lugar de traer confusión, trae revelación, trae poder. Por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y yo le pregunto una cosa, ¿cuál evangelio se estaba refiriendo Pablo? No se estaba refiriendo a la muerte y resurrección de Jesús solamente porque el evangelio existía. El evangelio, créanlo o no, existía en Isaías, existía en Ezequiel, existía en Jeremías. Cuando Pablo dijo no me avergüenzo del evangelio, estaba diciendo no me avergüenzo de las palabras del reino, no solo la muerte y resurrección de Jesús. Pero cuando nosotros decimos el evangelio es la muerte y resurrección de Jesús, hasta ahí nos quedamos. No, hay más, hay algo más allá detrás de la puerta. Tenemos que tocar la puerta. Si alguno toca la puerta, yo entraré, cenaré con él, me sentaré a la mesa y le enseñaré. Wow, qué tremendo. Tenemos que cerrar, pastor, pero quiero usted dijo algo para cerrar aquí bien bonito que tocó mi corazón y me hizo reflejar en algo. Usted dijo, usted era como el hijo pródigo, usted se ve como el hijo pródigo, y ahora estando en esto, interesantemente, se puede decir mucho. Yo creo que hemos tocado mucho del hijo pródigo y la representación de nuestros hermanos cristianos en la casa de Israel. Y interesante que usted dice eso, porque yo me veía más como el hijo mayor, el que, sabe la raíz, tiene el llamado de un judío, más sin embargo era un poquito bien fuerte a veces, cuando la gente no querían escuchar, cuando la gente no querían, cuando veía el hijo pródigo, en otras palabras, nuestros hermanos cristianos que no escuchaban esto, yo a veces, pero no voy a tocar eso ahora porque ya el tiempo ha avanzado. La próxima semana vamos a tocar. Y esto fue lo que me dijo el Señor: escribe la visión y declárala en tablas, para que corriere todo aquel que mire en ella. Y aunque la visión tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y se cumplirá. Y ese es el tiempo perfecto. Es el tiempo perfecto. Aprende que esto no es cuando tú quieras.
uno con la de Él, ¿ok? Es el tiempo perfecto. Aprende que esto no es... Algo nuevo para ti. En su sección al final del día estaremos compartiendo la porción bíblica semanal de una manera práctica, de una manera sencilla, cómo aplicamos los principios bíblicos a nuestro diario vivir, cómo aplicamos lo que el Señor le habló a su pueblo Israel y ahora a nosotros que somos el Israel injertado, y aplicar su palabra y serle fiel a sus mandamientos y a sus ordenanzas. En algo nuevo para ti, el nuevo programa Al Fin del Día con su hermano Remy Carrillo y con el pastor Juan Carlos Suárez. Se lo aseguro que va a ser de gran bendición. Shalom. Shalom.